bendiga, es el pastor Moisés y pues hoy vamos a comenzar con una nueva serie que hemos titulado Agradecidos. Y es Agradecidos viviendo con gratitud. Y hoy empezamos con la primera parte y vamos a estar hablando sobre lo que sería contentamiento. Y creo que es importante que hablemos de esto porque todos tenemos etapas en nuestras vidas donde nos sentimos descontentos con lo que tenemos. Yo he escuchado a muchas personas decirme, pastor, estoy descontento con el carro que tengo, me deja botado en todas partes, no prende en las mañanas, es un desastre. Hay otros que me dicen, pastor, no me gusta cómo me veo. Otras personas me han dicho, no me gusta mi trabajo. Otros dicen, no me gusta mi esposo cómo me trata, o simplemente estoy descontento con mi pareja. Hay personas que los problemas con sus hijos los hacen sentirse que no tienen ya la fuerza ni la energía para hacer lo que tienen que hacer. Y han llegado a un punto de sentirse tan descontentos que no tienen ya paz ni gozo en sus corazones. Hay otros que tratan y parecieran que nunca alcanzan lo que tienen y sus corazones se sienten que no han llegado a una meta específica. Y eso los hace sentirse vacíos, los hace sentirse que no tienen la capacidad. En fin y al cabo, no tienen contentamiento. Y creo que hay muchas razones para sentirnos así. Especialmente cuando la crisis sube, especialmente cuando tenemos metas que no alcanzamos, especialmente cuando hay problemas con relaciones, especialmente cuando no tenemos un carro que nos lleva al sitio adecuado, o cuando el dinero no nos alcanza, o cuando tratamos de hacer algo y simplemente no ocurre. Entonces, ese concepto de contentamiento es un concepto bíblico, y el concepto de estar descontento es una realidad que todo ser humano en algún momento de su vida va a tener o que está teniendo en este momento. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué es tan difícil para muchos de nosotros llegar a un lugar de contentamiento con lo que tenemos? Y hoy comenzamos con esta primera parte de la serie Agradecidos. Y mi esperanza en esta serie es de que al final de estas semanas que vamos a estar hablando sobre el agradecimiento, la gratitud, que tu corazón aprenda a llenarse de gozo, de gratitud, de una manera bíblica para tener una vida que sea agradable ante Dios y que puedas disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado. Y por eso me gustaría que comenzáramos con Filipenses capítulo 4, versículos 14, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me encanta este texto porque es quizá uno de los textos peor interpretados por muchos de nosotros. He escuchado este texto de una manera de mala interpretación en muchas veces, donde dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera porque Cristo me va a fortalecer. A veces he escuchado a personas decirle, mira, métete en este negocio porque Cristo te va a fortalecer. O ve y entra a esa relación porque Cristo te va a fortalecer. O simplemente camina hacia esa dirección porque Cristo te va a fortalecer. Y creo que una mala interpretación de este texto puede ser muy dañino. Voy a leer el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, este es uno de los textos más utilizados y diría también más manipulados para las personas hacer lo que quieren y no enfocarse en el propósito de Dios. Entonces, si yo malinterpreto este texto, lo que yo puedo decir entonces es que Jesucristo se convierte en mi ayudante para yo cumplir mis metas, para yo cumplir lo que yo deseo, en vez de yo seguir el propósito de Jesús en mi vida y Jesús ser el que dirige mi camino, se convierte en texto en que Jesús es mi ayudante para yo dirigir mi vida y Jesucristo simplemente ayudarme en cómo yo quiero vivir mi vida. Entonces, si es así, entonces, y lo interpreto de esta manera, entonces yo soy el que tengo el control y no es Jesús el que tiene el control. Entonces, todo lo puedo significaría yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo hacer lo que yo deseo, yo puedo hacer lo que me gusta. Entonces, una mala interpretación de este texto puede desviarnos en nuestra forma de vivir y llevarnos a creer que Dios está para llevarnos a donde nosotros queramos ir y no a donde Él nos quiere llevar. Entonces, en ocasiones he visto personas manipular este texto muy gravemente porque aíslan el texto del capítulo. Y no podemos aislar los textos bíblicos dentro de un capítulo. Hay ideas que están en un capítulo, en una línea de pensamiento en la Biblia, y yo no puedo tomar un texto, aislarlo y decir, aquí está la interpretación del texto. Para interpretar un texto bíblico yo tengo que leer la idea principal y la idea de todo el compendio, el compendio de pensamiento que está escrito en esas líneas. Entonces, si yo sigo leyendo Filipenses capítulo 13 y no leo los versículos anteriores y después en lo que se llama como contexto o el capítulo o aún antes del capítulo, porque la Biblia no fue escrito en versículos ni en capítulos, sino que nosotros lo añadimos para poder estudiar de una manera más fácil, entonces podemos malinterpretar el texto. Pero si nosotros
hacemos una lectura completa del capítulo y leemos el texto, todo lo puedo en Cristo me fortalece, vamos a entender lo que es contentamiento. Y por eso me gustaría que leyéramos el versículo 11 y 12 de Filipenses capítulo 4. Mira lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Entonces, estos versos no me hablan a mí de lo que yo puedo lograr o lo que Pablo iba a lograr, sino que está diciendo Pablo que en abundancia o que en necesidad, en momentos de crisis, en momentos de abundancia, en momentos difíciles, él ha aprendido a vivir de manera humilde o en abundancia. Y dice que está enseñado a estar saciado o con hambre. Y creo que esto es importante porque usa la palabra contentarme. Entonces, estos versos no hablan de lo que yo quiero, sino que estos versos se tratan de vivir en contentamiento. Y cuando hablo de contentamiento no estoy hablando de ser conformes con lo que es mediocre, ni estoy hablando con lo que es no tener objetivos o tener la aspiración de alcanzar cosas que Dios quiera darnos, sino que todo lo puedo, lo que dice el texto en versículo 13, se refiere a aprender a vivir en escasez y en abundancia, a vivir con dolor y con paz, en crisis o en prosperidad. Y que tu corazón esté tranquilo. Y fue el apóstol Pablo el que escribió estas palabras. Y para darte un pequeño trasfondo de quién era Pablo, Pablo era, antes de ser cristiano, un perseguidor de la iglesia, un hombre con un doctorado en leyes en su época y en teología, un hombre que era uno de los líderes que iba a perseguir a la iglesia, agarraba a los cristianos, llevaba de regreso para ser juzgados por las instituciones judías o los líderes judíos. Y un día, en camino a perseguir a los cristianos, tiene un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, todo su contorno cambió. Dejó de ser un perseguidor y se convirtió en un perseguido. Dejó de ser alguien que iba contra la iglesia y se convirtió en alguien que empezó a predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado que se le apareció en el camino, yendo a Damasco de Siria para perseguir a los cristianos. Y allí Pablo entonces se convierte a Jesús. Él es el que escribe el libro de Filipenses. Es el libro que estábamos leyendo. Pero cuando tú lees Hechos capítulo 16, te narra la historia de cómo la iglesia de los filipenses, a la que Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se ha aprendido a vivir, a contentarme en escasez o en abundancia. En Hechos capítulo 16 tú vas a ver varias cosas. Tú vas a ver, número uno, que Pablo literalmente va a predicar en Asia, que era la parte de Turquía, toda esa región, lo que se vendía Turquía moderna, y toda esa parte que está cerca de la parte superior de la India. Y Pablo dice que el libro del capítulo 16 dice, de Hechos, que él fue detenido por el Espíritu para no ir a otras regiones, sino que Dios lo lleva a la región de Macedonia, que es donde estaba Filipos, la ciudad donde los filipenses estaban. Y la iglesia no existía. Y en camino ahí, Pablo es detenido por el Espíritu. El Espíritu le dice, no vas a ir para otro lugar, tú vas a ir para allá. Y cuando llega allá, después de varios días, había una chica que estaba poseída por un demonio de adivinación. Y esa muchacha los perseguía por día y decía, hey, estos son siervos del Dios Altísimo que traen el camino de Dios. Y después de varios días, Pablo se obstina de la chica, hablando así de ellos públicamente. Y Pablo se voltea y le dice, en el nombre, le habla al espíritu que está dentro de la muchacha, el demonio que está dentro de la muchacha, que era una esclava que le traía mucha plata a sus amos. Y dice, en el nombre de Jesús, suéltala, sé libre. Y la muchacha queda libre. Y al instante todo lo que ella podía adivinar se acaba. Y los dueños de la chica, que era una esclava, van ante los magistrados, buscan a Pablo y a Timoteo, que estaba con él, o Pablo y Silas, perdón, y buscan a Pablo y Silas, lo llevan a una cárcel, pero antes de llevarlo a la cárcel, lo azotan. A ambos le caen a golpes. Y los látigos romanos eran muy dolorosos. Se creen que tenían puntas, o se sabe que tenían puntas de hierro que arrastraban la piel junto con el golpe. Y lo que ocurre es que en medio de todo esto, en medio de todo este conflicto, en medio de todas estas circunstancias, Pablo empieza con sus compañeros a cantar en la cárcel después de haber sido azotado.
y empieza a cantar himnos y a recitar salmos y a hablar acerca de la palabra de Dios. Ocurre un gran terremoto, se caen los grilletes que tenían, la cárcel se abren las puertas y el carcelero se va a suicidar porque sabía que si él no se mataba, su familia iba a sufrir y a él lo iban a torturar porque había escapado los presos. Y Pablo le dice, no te mates. Estamos aquí todos, ninguno nos hemos ido. Y el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Se convierten y comienza la iglesia en Filipenses. Entonces, a mí me encanta esto porque cuando tú lees todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú lees que dice aprende a vivir en abundancia, en prosperidad y sabes que viene de una situación de la fundación de una iglesia donde ha habido sangre en sus espaldas, donde ha habido encarcelamiento, donde ha habido golpes, te deja saber que hay entonces una unción con el propósito de Dios en nuestra vida, porque un contentamiento no quiere decir con ser conforme. Contentamiento quiere decir que tú conoces el propósito de Dios en tu vida, a dónde Dios te está llevando, lo que Dios va a hacer en ti, y tú te sujetas y tu corazón se llena de gozo, no por la crisis, no por los problemas, sino porque tú estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, bajo la unción adecuada, en el llamado adecuado, porque Dios te está llamando. Y aquí es entonces donde Pablo puede escribirle en el versículo 2 y 13. Vamos a leerlo juntos. Sé vivir humildemente. Y yo añadiría, sé llevar golpes también. Y sé tener abundancia, porque no todo fue problemas. Había momentos de muy abundancia en la vida de él también. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo Pablo puede vivir en contentamiento en una situación de cárcel? Por lo menos, está escribiendo a los filipenses y sabemos cómo se plantó la iglesia, te lo acabo de decir. ¿Y qué es contentamiento? Contentamiento es vivir en paz y tranquilidad con lo que se tiene. Y vuelvo a repetir, esto no es conformidad, esto no es falta de metas, esto es conocer el propósito y el llamado de Dios en tu vida. Es aprender a vivir con lo que se necesita, es estar donde se debe estar y es tener calma en la cárcel después de haber sido azotados cantando himnos, tal como lo dice Hechos capítulo 16. Entonces te quiero hacer 3 preguntas hoy. La primera es, ¿estás en el lugar donde tú tienes que estar? ¿Estás en el sitio donde tú tienes que estar? Número 2, ¿tienes lo que necesitas? Número 3, ¿hay paz en tu corazón? Entonces todo lo puedo comienza con tu primera necesidad. Y tu primera necesidad no es un carro nuevo, no es un trabajo, tu primera necesidad no es una familia, tu primera necesidad no es sentir sanidad, tu primera necesidad es tener una relación con Cristo. Y aquí comienza entonces el contentamiento, en comprender cuál es mi primera necesidad. Pues nosotros a veces nos enfocamos en cosas que decimos, lo necesito. ¿Tú sabes lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos una relación con Dios. Eso sí es necesario. Porque puede ser que tú tengas todo el dinero, todas las riquezas, toda la abundancia del mundo. Te moriste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu alma? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con la vida? Y Dios me está llamando a mí y te está llamando a ti a comprender que yo tengo que vivir por Cristo. Mi primera necesidad no es un carro nuevo, no es un teléfono nuevo, no es que se arreglen los problemas de mi familia. Mi primera necesidad es estar con Cristo. Esa es mi primera necesidad. Fíjate que la Biblia dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el capítulo 6 de Mateo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No te dice que busques primero las demás cosas, sino que busques el reino de Dios primero. Entonces, si tú no tienes a Cristo, aunque seas millonario, tú tienes necesidad. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, Jesús está diciendo que si tú crees en Él va a haber alegría en tu corazón, va a haber paz. Sin embargo, ponme atención a lo que te voy a decir, y creo que esto es muy importante. Aún nosotros conociendo a Jesús, y aún nosotros siendo cristianos, podemos estar descontentos con todo. Y podemos estar descontentos con lo que queremos que no ocurre. Entonces, vivir en contentamiento es un estilo de vida de oración y de propósito donde la relación con Jesús satisface nuestras almas. Vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con conformidad. Hay personas que simplemente se conforman y no hacen lo que tienen que hacer. Vivir en contentamiento no es no hacer lo que tienes que hacer. Vivir en contentamiento es comprender lo que tienes que hacer en Cristo.
Entonces, en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla a nosotros en todo el capítulo sobre contentamiento, sobre situaciones de crisis y cómo hacer esto. Vamos al versículo 19 rápidamente, capítulo 4, para que veas. Mi Dios pues suplirá todo lo que los falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Pablo no está diciendo de que yo voy a tener abundancia o que voy a lograr lo que quiero o que hacer las cosas. Me está diciendo Pablo de que Dios es mi suplidor. Cuando yo tengo una relación con Cristo, mi forma de pensar no se enfoca en yo puedo alcanzar, sino que Dios, ¿qué me vas a proveer? Cuando tengo una relación con Cristo, mi forma de pensar no se enfoca en que yo voy a lograr, sino que Dios, ¿qué vas a lograr tú en mí? Cuando yo tengo una relación con Cristo, no se enfoca, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando hablamos de contentamiento, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Estás en el lugar donde tienes que estar? ¿Tienes lo que necesitas? ¿Hay paz en tu corazón? A veces nosotros sentimos vacío en nuestro corazón porque no estamos en el sitio adecuado. Y no estoy hablando de un lugar físico. Estoy hablando donde el corazón tiene que estar. Algunos de nosotros tenemos personas en nuestras vidas, o a lo mejor tú tienes personas en nuestras vidas que realmente no te acercan a Dios, te alejan de Dios, pero tú sigues ahí porque no les puedes decir que no. Y la circunstancia sigue rodando y ha llegado a puntos muy difíciles. A veces hay personas que gastan y compran y tienen todo lleno en su casa, pero no tienen paz en su corazón. ¿Por qué? Porque sin una relación con Cristo y sin tu corazón estar anclado en Dios, no va a haber paz, no va a haber contentamiento en nuestros corazones. Entonces, yo tengo que estar en el propósito de Dios y comprender cuál es ese propósito. Pero si yo no tengo una relación con Dios, yo no puedo comprender el propósito, aunque esté en el propósito de Dios. Entonces, esto es importante porque Pablo en la cárcel, literalmente, allí era el propósito de Dios. Él estaba en el lugar donde tenía que estar, preso, azotado, golpeado. Tú me dices, pastor, usted se volvió loco, usted me está diciendo que me va a azotar, me va a golpear. No, no estoy diciendo eso, tú eres Pablo. Pero estoy diciendo que hay momentos en tu vida donde va a haber circunstancias donde te vas a sentir azotado, te vas a ver golpeado, y es el lugar donde tienes que estar. La verdad es que en esa cárcel es donde Dios se mueve. La verdad es que en esa circunstancia es donde el Espíritu Santo trae su poder. La verdad es que es en ese sitio donde la palabra de Dios fluye. La verdad es que es en ese sitio donde Dios, donde estás atado de tus manos, donde estás encarcelado, donde tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer, donde simplemente no tienes control ni dominio, donde Dios se glorifica. Y es ahí donde Dios entra y Dios libera. En medio de un terremoto, Dios usa lo que sea y abre las puertas para que entonces lo que era imposible, lo que no comprendía, se haga realidad. Y aquí